The Segment Show con el pastor Rolando Torres. The Segment Show, donde tu voz y la palabra cuentan. The Segment Show. El conflicto con Estados Unidos e Israel sigue en la escalada militar directa entre Irán y Estados Unidos. Y escuche, allá en el Golfo Pérsico, debo decir, en el estrecho de Hormuz. En abril de este año se alcanzó un alto al fuego temporal entre Estados Unidos e Irán mediado por Pakistán. Y el acuerdo es frágil porque incluye discusiones sobre sanciones, presencia militar y control de rutas marítimas. Una situación interna de Irán, reportes están indicando que hay represión interna, uso de apagones de internet para controlar las protestas y presión económica fuerte por sanciones y conflicto, que también se señala que Irán está reforzando su programa de drones y de misiles en respuesta a la presión internacional, que aunque lo que le queda, como ha llamado el propio ejército de Estados Unidos, es un Mosquito Army. Solamente algunos barcos pequeños que intentan hacer ruido en el estrecho de Hormuz, como serían como un asunto de piratas, ¿no? Lo han descrito de esta manera. El conflicto ha generado aumento en el precio del petróleo. Usted y yo lo vivimos todos los días, la bomba de gasolina, por la inflación en transporte y energía. Y hasta esta semana se han dado rescates financieros a aerolíneas afectadas, como es el caso de Spirit Airlines. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Y esto es lo que tiene que hacernos pensar desde el punto de estrategia de lo que está viviéndose aquí en los Estados Unidos. Para observar de cerca lo que Estados Unidos está haciendo actualmente en Irán y en todo el mundo, se puede ver que hay una estrategia más amplia en juego. La destrucción del régimen de Irán y de su programa nuclear no solo es algo aislado, son dos piezas muy importantes en el tablero global, mucho más grande. Controlado las vías marítimas más críticas del mundo y el flujo global del petróleo. La Armada de Estados Unidos está bloqueando actualmente el estrecho de Hormuz, como todos saben, por donde pasa, oigan, nada más y nada menos que el 25% del comercio mundial del petróleo cada día. En lugar de atravesar el estrecho vacío, los buques petroleros ahora se dirigen a Estados Unidos para cargar y en el proceso están generando una presión significativa. Al mismo tiempo, oiga, la Armada estadounidense pues definitivamente ha estado haciendo diferentes operaciones militares, por supuesto, que no se han detenido. Están patrullando otros puntos claves en el mundo. El estrecho de Bab el-Mandeb está en Yemen y el área de lo que le llaman el Cuerno de África, donde operan terroristas hutíes respaldados por Irán, y por donde pasa aproximadamente el 12% del petróleo mundial también cada día. Pero Estados Unidos e Indonesia recientemente firmaron un importante acuerdo de defensa que podría permitir a Estados Unidos vigilar de cerca el estrecho de Malaca, otra ruta comercial global crítica entre Malasia e Indonesia, donde fluye, oiga, nada más y nada menos que 35% del comercio mundial. Óigalo bien. Estos son los 3 pasos marítimos más importantes del mundo y que parece que Estados Unidos tendrá ahora una presencia muy fuerte en los 3. Esto no es coincidencia. El presidente Trump parece que sabe lo que está haciendo en estas zonas del mundo. Y aunque usted no esté de acuerdo con todas sus políticas, parece que esto no es nada nuevo porque ha venido planificándose. El gran perdedor ahora es China comunista. Pekín ya estaba sufriendo por la pérdida de su aliado Nicolás Maduro en Venezuela, de donde obtenía gran parte de su petróleo, y ahora sus aliados en Teherán están debilitados mientras Estados Unidos bloquea el estrecho de Hormuz. Dado que China obtiene aproximadamente la mitad de su petróleo del Oriente Medio, esto no es una buena noticia para el régimen chino, y tampoco lo es el acuerdo de defensa de Estados Unidos e Indonesia en el patio trasero de China, ya que la mayoría del suministro enérgico chino pasa, como es sabido, por el llamado estrecho de Malaca. Así que no es todo en el estrecho de Hormuz, aquí se está coordinando algo mucho más grande. Todo esto ocurre mientras el presidente Trump se prepara para visitar Pekín el próximo mes y reunirse con el presidente chino Xi Jinping. Mientras las piezas de ajedrez se mueven claramente a favor de Estados Unidos, parece que el presidente Trump tenía una gran visión hace mucho tiempo sobre esta estrategia de lo que iba a hacer con Irán. Mire, hay una recopilación de varios clips precisamente de lo que ha venido pasando en la trayectoria de Donald Trump desde los años 80 hasta ahora como presidente por segunda ocasión de Estados Unidos.
Y él siempre había hablado de Irán, los rehenes y el uso de la fuerza. Él dice, y cito, este país se queda sentado y permite que países como Irán tomen a nuestros rehenes. En mi opinión, es algo terrible. Yo absolutamente creo que deberíamos haber entrado con tropas y sacado a nuestros hombres. Oiga, esto ocurrió en 1980. Donald Trump, en aquel entonces solamente hombre de negocio. También dijo, creo que no hay duda, deberíamos haber ido por ellos, hablando de los rehenes. Podríamos haber tomado su petróleo en el mar y deberíamos haberlo hecho y punto. No podemos ser débiles. La próxima vez que Irán ataque este país hay que actuar. Y ahora, nada más y nada menos, 40 años después, se dice que la visión de Trump se está desarrollando en tiempo real. Esto, para los que les gusta la historia, es como Ronald Reagan cuando pasó años antes de su presidencia pensando en cómo derribar el imperio soviético. Trump hizo lo mismo con el imperio del terror en Irán y todo lo que se vino haciendo a través de operativos, a través de ideologías religiosas, pero con objetivos terroristas en el mundo. Así que el momento de ajuste de cuentas parece que llegó para el régimen iraní, pero desde la Casa Blanca en los Estados Unidos. Y usted dirá, pastor, estas cosas son interesantes, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo y por qué hay que ponerse los espejuelos, como lo ve ahí en pantalla, los espejuelos de la fe? Una cosmovisión bíblica de las noticias actuales desde una perspectiva bíblica. Los conflictos entre naciones no son solo geopolíticos, sino también expresiones de la condición caída del mundo. Más que un mapa escatológico de cuándo viene Cristo, si viene mañana o si ahora todo el mundo tiene que salir corriendo en desesperación y terror. Pero hay un principio más allá, más importante. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Sabe quién dio este editorial? Jesús mismo, y Mateo lo registra en el capítulo 24. Esto no debe interpretarse como un mapa de eventos futuros, sino como una descripción del patrón histórico de un mundo afectado por el pecado. Oiga, una lectura teológica de Irán representa un actor estatal con fuerte identidad religiosa, política, donde la fe, la ideología y el poder están entrelazados. Y la oposición central a los valores judío-cristianos es evidente. No obstante, mire lo que está pasando en Irán. El cristianismo en estadísticas son impresionantes. Desde que se empezó a estudiar en el 2024 hasta el presente, se identifican cristianos históricos, minorías reconocidas en Irán, que son comunidades tradicionales como los armenios, apostólicos, asirios y caldeos, y pequeños grupos católicos y protestantes históricos. ¿Sabe cuánto se estima? Entre 150,000 y 300,000 personas tienen iglesias legales, aunque muy reguladas, en Irán. Pueden practicar con restricciones. Eso es en Irán. También cristianos convertidos del Islam al cristianismo. Es la mayoría de lo que está creciendo allí en Irán ahora mismo. Este es el grupo más dinámico y perseguido. Estimaciones recientes, prepare sus notas, entre 300,000 y 3 millones de personas están creciendo en ese país. Muchos estudios conservadores hablan de 100,000 a medio millón, pero otras investigaciones más amplias en la diáspora y las redes subterráneas hablan de 1 a 3 millones de personas convertidas del Islam al cristianismo, y muchos musulmanes están hablando de que Isa, como le llaman, se le ha aparecido en sueños y han tenido un encuentro personal con Cristo. Así que lo que está ocurriendo en Irán no es casualidad. Características importantes se están dando. Iglesias en las casas, lo que se llama los house churches, cultos en persa o farsi, red clandestina por persecución estatal. Y hay también una iglesia subterránea que me recuerda en Puerto Rico las catacumbas o house church movement. En este fenómeno cristiano más importante en el país, hoy crece y viene creciendo desde 1970. Miren, no hay edificios oficiales, se reúnen en casas privadas, no hay un problema de aire acondicionado, cuál es el problema del edificio, cuánta gente vino, el pastor grita, no grita, la canción está muy alta, etcétera, etcétera. Pero datos estimados dicen que decenas de miles de comunidades pequeñas, posiblemente miles de células activas en Irán, están orando a Dios, exaltando a Dios, adorándole y creyendo por la liberación de su país. Hay persecución, hay presión estatal, como hablamos el viernes pasado. Irán está entre los países con mayor persecución cristiana del mundo. Arrestos, interrogatorios, condenas por actividad religiosa ilegal, conversión del Islam al cristianismo es considerada un delito religioso en ese país. En la práctica, oiga,
Un ejemplo reciente, en el 2025 hubo 254 arrestos de cristianos, el doble del año pasado, con condenas acumuladas de más de, 280 años de prisión en algunos reportes. Y usted y yo a veces nos quejamos porque el aire acondicionado de nuestra iglesia está muy frío. Pero mire, hay tendencia general y según varios estudios, el cristianismo es una de las religiones de más rápido crecimiento en Irán. El Islam está disminuyendo en práctica religiosa activa y el cristianismo crece especialmente entre jóvenes urbanos, algunos académicos, y se describen como el fenómeno, dicen ellos, uno de los mayores movimientos de fe que se han visto en ese país en años y particularmente en el Medio Oriente. Pero la tensión con Occidente muestra un choque entre sistemas de poder, visiones de orden mundial, control de la verdad y la narrativa. Pero ¿cuál es la clave bíblica? Los imperios siempre creen ser definitivos, pero escuche, la Escritura enseña que ningún sistema humano es eterno, excepto el reino de Dios. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué es lo que realmente importa? Mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos diciendo ser el Mesías, habrán falsos líderes espirituales. Pero ¿cuál es el punto, amado? El engaño será una característica central del tiempo final. Y respecto a las guerras, a las crisis, al desorden, guerras y rumores de guerras, naciones contra naciones, hombres contra hombres y terremotos en diferentes partes. Jesús dijo, todo esto simplemente, tranquilo, son principios de dolores. No es aún el fin, sino el comienzo de un proceso. Persecución de los creyentes. Bueno, usted y yo como discípulos seremos perseguidos y odiados. Ya hoy nos cancelan diferentes cosas en las redes, inclusive cuando hablamos la verdad. Habrá traición dentro de familias. Muchos apartarán o apostatarán de la fe y surgirá un amor frío. Pero también dice algo clave. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Eso se enseña que el mundo entrará en tensión creciente, pero el reino de Dios avanzará y sus seguidores deben vivir en vigilancia, fidelidad y discernimiento. Así que, amado, cuando leas la Biblia, tranquilo, tranquila. Mateo 24 no fue dado para generar especulación, ni para crear fechas, números y terror, sino para tener confianza que hay esperanza en Jesús. Y es para formar tres cosas y cierro. Número 1, discernimiento. ¿Qué significa? Que no seas engañado. Número 2, perseverancia en medio de la presión. ¡Ey! No te quites. Y fidelidad hasta el regreso de Cristo. Este es mi statement. Esta es mi declaración.